Vale. Bueno, pues contarles que nuestra empresa tiene sede en Ibi y en Villena. Nació de la unión de dos despachos muy pequeños y hace ya pues más de 20 años. Y somos 4 socios los que formamos en su día Cumas de Arquitectura y Ciudad. Y a partir de ahí pues empezó una andadura en el que, bueno, pues cada uno es una pequeña pieza de un puzzle que es, a ver, que es un puzzle que es todo nuestro equipo y toda la gente que trabaja alrededor de cualquier proyecto que desarrollamos. No solamente a nivel de estudio, sino que, bueno, pues al final esto se ha convertido en que muchas veces tenemos que gestionar otros equipos de gente que colaboran en los proyectos según sean los proyectos. Nosotros ni muchísimo menos sabemos de todo. Hemos tenido la desfortuna de no estar especializados en nada y esto complica mucho las cosas, porque al final cuando entra un proyecto en el que no tienes toda la capacidad o todo el conocimiento de poder desarrollarlo, pues tienes que tirar mano de otra gente. Y eso muchas veces complica las cosas. Es una de las cosas que luego explicaré en cuanto al cambio de método que tuvimos que hacer en el momento en que empezamos a salir hacia. Bueno, esto es gente de nuestro equipo formal allí en Vietnam. Aquí tenemos a Isidro, que es el socio que un poco lleva la parte internacional conmigo y viaja conmigo allí a Vietnam. Este es el equipo reducido, la gente que trabaja desde España vinculada a los trabajos que hacemos en Vietnam, porque es complicado mezclar a gente para trabajar en disciplinas que son totalmente distintas, porque los tipos de proyectos, como ahora explicaré, no tienen nada que ver lo que se hace aquí con lo que hacemos allí. Entonces, pues cuesta habituar a la gente a hacer un tipo de proyecto y lo que hemos hecho ha sido crear grupos que trabajen solamente en ese tipo de proyectos. ¿Y por qué Vietnam? Pues por casualidad, como casi todas las cosas en esta vida. Empezamos con la certeza de que teníamos que salir de España y que teníamos que ver qué posibilidades teníamos en otros países. Estuvimos en Sudáfrica, estuvimos en China y finalmente apostamos por Vietnam porque ganamos un concurso de arquitectura con una petrolera, con lo que sería aquí Repsol, que es Petrovietnam. Plantearon las nuevas oficinas, las nuevas sedes y un complejo inmenso de viviendas. Y bueno, pues nos vimos en que habíamos ganado el concurso, teníamos que ir a presentarlo y a partir de ese momento, pues cuando llegamos allí, estuvimos el primer mes pues hablando con la gente de allí, viendo cómo se gestaba el proyecto ese, qué es lo que teníamos que organizarnos para poder llevarlo a cabo, pues decidimos quedarnos. Así de curioso y así de simple. Y bueno, pues una apuesta en ese momento un poco valiente y que, como todo, pues una historia llena de muchísimo trabajo, de muchísimos éxitos y de más fracasos, ¿vale? En este camino, en este proceso, pues al final, si se pone todo en una balanza, evidentemente estamos allí porque el trabajo nos llena, porque las posibilidades de crecimiento de nuestras personales de la empresa han sido pues, importantes, pero no es fácil y no se pasa bien y se fracasa muchísimas veces. Y bueno, pues eso es lo que al final, como cualquier cosa, nos permite mejorar, nos permite estar a la altura de la competencia que hay en Vietnam, que es grandísima. Nadie se imagina la cantidad de empresas norteamericanas, sobre todo francesas y australianas y ahora coreanas, que están trabajando allí, que hacen unos trabajos verdaderamente increíbles. Esta es nuestra oficina. La filial en principio empezó llamándose LQC.
y a partir de ahí pues buscamos colaboradores locales y gente que trabajaba con nosotros desde España y que se desplazó allí porque pues era muy duro viajar muchas veces al cabo del año. Y bueno, pues hasta que se tiene ese equipo de gente que empieza a funcionar, a pensar como tú y a trabajar todos en la misma línea, pues cuesta un poco, pero como todo, cuando está formado, pues es fenomenal y estamos realmente ahora mismo pues muy a gusto. Vietnam, para quien no lo conozca, yo creo que lo conoce todo el mundo, es un país del sudeste asiático que tiene 3 fronteras, una con Laos, Camboya y China, con los cuales yo creo que se lleva bien solamente con Laos, porque Vietnam es un país que ha recibido pues, por todos los sitios. Declara su independencia con Francia en el año 45 y hasta esa fecha pues, está continuamente invadida. Y después de declarar la independencia de Francia, pues se divide el país en el norte de Vietnam y en el sur, y hasta pues después de la enorme guerra que tuvo, hasta el año 76, creo que fue, el año 76, sí, fue cuando el país se reunifica y aparecen pues las 2 capitales, Hanoi, que está en el norte, que es, digamos, es realmente la capital de Vietnam ahora mismo, pero es la capital política, y Ho Chi Minh, que está al sur, que es la capital económica y realmente donde se gesta pues, la mayor parte del negocio a nivel nacional de Vietnam. Vietnam, para que nos hagamos una cuenta, en relación con España, pues tiene prácticamente la misma, es un pelín más pequeño, tiene alrededor de 300 y pico mil kilómetros cuadrados y tiene 91, 92 millones de habitantes, o sea, prácticamente 3 veces más. Y la capital, o sea, Hanoi, perdón, Ho Chi Minh, que es donde estamos, pues tiene la friolera de 12 millones de habitantes, ¿vale? Esto es Vietnam. Esto es el supermercado, digamos, de allí, el que utiliza la gente nativa. Estas son las calles de Vietnam, a fecha de hace pues, 7, 8 meses que no podemos ir, pues sigue siendo así. O sea, es un río continuo de movimiento de la ciudad noche y día. Es una ciudad que no descansa, ¿no? Es muy curioso. Y bueno, pues esto es Vietnam, o sea, la gente cuando tiene que parar, para, no tiene problema. Y esto es lo que se come muy bien, pero pues es una imagen de la diferencia abismal que hay entre culturas. Recuerdo cuando estuvimos la primera vez montando un poco las habitaciones dentro de la casa y estábamos bajo la oficina trabajando. Y bueno, pues vinieron 2 chicos con un pequeño carromato de este que hay aquí, pues con colchones y camas para montar. Y bueno, eso que no le da más importancia, que suben a la planta de arriba, empiezan allí a montar las camas. Y claro, horas de estar trabajando allí nosotros, y oye, esta gente que estaba arriba se ha ido, está arriba, y pues no lo sé, yo no he visto salir a nadie. Subimos y estaban pues estrenando las camas, llevaban más de 1 hora y media durmiendo allí sin ningún problema. O sea, ese es un poco el carácter de allí. Y Vietnam también es esto. O sea, Vietnam ahora mismo Vietnam tiene 3.500 kilómetros de costa y tiene costa para puertos importantísimos de mercancías y tiene costa importantísimo para turismo, playas que evidentemente hay que ir por la tarde cuando ha caído el sol, porque por la mañana es imposible, la arena está a 60 grados. Tiene unos resorts para el turismo ahora mismo que pues pocos países del mundo los superan, y un nivel de arquitectura, de lujo y de infraestructuras bastante importante, y que ha crecido pues una barbaridad. O sea, si hace 12 años en el primer viaje quisiéramos reconocer el país, pues es prácticamente imposible. El crecimiento, daros cuenta que, por ejemplo, Vietnam es el segundo país en exportación de café del mundo después de Brasil.
está por delante de Colombia. Es una commodity que tiene Vietnam y que genera una riqueza brutal para ese país. Esto es la ciudad de Ho Chi Minh, que como veis pues hay infinita. O sea, nunca llegas a ver el final de la ciudad. Claro, con 12 millones de habitantes pues es complicado. Tiene edificios muy modernos, tiene infraestructuras ya modernas. El metro les está costando muchísimo. Llevan 7 años con una empresa japonesa intentando comunicar dos partes importantes de la ciudad para poder bueno, pues minimizar el efecto del tráfico. Y está costando mucho porque, claro, es una ciudad que está a nivel del mar. El agua, hay varios distritos que cuando sube el nivel del agua, pues la gente sin ningún problema se sube a la planta de arriba de su casa, la planta de abajo se inunda y cuando baja la marea, pues vuelven a bajar. Y pues, ese tipo de curiosidades que en otra cultura no se podrían concebir, pues están a pie de calle. El método es un poco traer el trabajo hasta el agotamiento. Y más cuando estás en casas ajenas, ¿vale? Este es el despacho de unos compañeros que tenemos allí y, bueno, pues estos cómo se mueven. Y hoy están aquí y mañana han alquilado en otro sitio y te tienes que ir a otro sitio. Y, bueno, pues un poco vamos así. Copiamos una fórmula que hasta la fecha nos ha ido muy bien y es copiada, o sea, no tiene nada de nuestra. Y es que el valor individual o de la empresa que intentamos generar allí en Vietnam está basada en el conocimiento y en las habilidades. Evidentemente, para generar cualquier proyecto se necesita un gran conocimiento de todas las personas que forman parte de ese proyecto y habilidades. Toda esa gente tiene que tener, pues cada uno en su parte, pues el que calcula las estructuras, el que diseña interiores, el que hace instalaciones. Pero esas dos cosas, pues las hemos tenido que multiplicar por la actitud, porque sin eso hubiera sido absolutamente imposible. Y esta fórmula es extrapolable absolutamente cualquier cosa y cualquier actividad en la vida. O sea, el conocimiento y la habilidad está muy bien y hay que tenerlo, y hay que formarse para eso, pero la actitud es fundamental. Y imagínense ahora en estos momentos en los que estamos pasando, si no siguiéramos teniendo esa actitud positiva de decir que todo esto va a pasar, de que, bueno, pues vamos a seguir trabajando con aquí y allá, y ahora tenemos la imposibilidad inmensa y gravísima para nosotros de no poder trabajar. Pero, bueno, pues estamos consiguiendo continuar con los trabajos. Evidentemente teníamos una inercia ya para poder hacer este tipo de cosas y el método pues está basado un poco en eso, en reorganizar el despacho que teníamos nosotros. Las reuniones son interminables allí, la gente piensa de otra manera. Todos estamos trabajando ahora bajo un método que se llama el BIM, que es una especie de trabajo en la nube en el que todos los trabajos del proyecto de arquitectura están coordinados en la nube y cada uno de los participantes afecta únicamente a las cosas que tiene que trabajar él. Y el resto está protegido para que todos puedan trabajar al mismo tiempo, ninguno tenga interferencias con el otro, pero absolutamente toda la información que se esté haciendo esté en ese momento a tiempo real compartida. Si nosotros variamos una cosa en el cálculo de estructura y tenemos que desviar por lo que sea, pues el apoyo de una viga a las instalaciones del edificio, y el que está diseñando las instalaciones del edificio enseguida va a tener cuenta de eso y va a poder rectificar todo ese tipo de cosas. Evidentemente eso cuando se llega a la obra pues está todo cuadrado. Antes eso era bastante complicado cuando hay que generar pues, una cantidad muy grande de planos y ir modificando y que todos nos acordemos y que todos estemos pendientes del trabajo de otros para que esas modificaciones sean efectivas, es muy complicado. Los equipos ahora son interdisciplinares. Nosotros trabajábamos pues, en nuestro despacho y pues todos éramos arquitectos, los arquitectos técnicos, había
un ingeniero y ahora de momento pues tenemos gente que trabaja en el ecosistema, a ver en castellano, en el landscape, no me sale, bueno, en la urbanización exterior de los edificios, de las urbanizaciones que estamos haciendo. El medio ambiente, es que no es la palabra en castellano. Hay gente que está trabajando específicamente en la calidad medioambiental, en el tratamiento de residuos. Bueno, pues toda esa gente que antes no conocíamos y que están formando parte ahora de nuestros equipos, han hecho el que tengamos que cambiar esos métodos de trabajo y al final un poco el arquitecto ha pasado de, en una primera fase, en un primer trabajo, ejercer realmente de arquitecto, de diseñar, de pensar, de estudiar la ciudad, de estudiar la relación de nuestros edificios con la ciudad. En Vietnam concretamente estamos haciendo está mucho por desarrollar el carácter urbanístico de las ciudades y estamos pues trabajando mucho en eso. Pues ese tipo de cosas son las que inicialmente la figura nuestra es la que tiene un poco de importancia allí y luego dejamos de ser arquitectos y pasamos a ser gestores de proyectos y gestores de equipos que bueno, tenemos que coordinar para que todo funcione. Este fue nuestro primer proyecto en Vietnam. Aquí tenemos a nuestro ex socio Juan Pedro, que es ex socio porque así lo decidió. Hubo un momento en que se cansó, quería otras cosas, no tenía familia y decidió, pues, tenía dinero, me voy a viajar y a vivir con mi mujer que hasta ahora no he podido. Y así lo ha hecho. Y tenemos muchísimo contacto, seguimos hablando de lo que nos pasa a nosotros allí y de lo que disfruta él ver lo que estamos haciendo. Esto fue una empresa, es una empresa de café, la número 1 en Vietnam, que se llama Trung Nguyen, y bueno, pues nos encargó de golpe y de repente, sin tener más experiencia nosotros allí, una mega industria para la producción de café. Y bueno, aquí fue el primer trabajo en el que nos vimos involucrados en cosas que no habíamos visto en la vida, en procesos productivos, de quitarle gente a este para que trabajara con nosotros y nos dijera cómo tenían que ser esos procesos y organizar todo ese sistema industrial dentro del edificio, ya no solo lo que iba a ser fuera. Y bueno, pues un edificio del 2009, imaginaros lo que ha pasado hasta allí. Y a partir de ahí, pues todo ha ido muy poco a poco, con muchos proyectos que han salido adelante y con muchísimos proyectos que se han quedado en el camino, que se ha trabajado mucho en ellos y que, bueno, pues muchas cosas pues no han salido. Tenemos gente dentro de la empresa muy fofa y es mucho de agradecer porque, bueno, pues hemos acabado teniendo una relación muy grande entre la gente que trabaja con nosotros. Es gente muy, muy, muy amable y muy abierta, con una pega, y es que nunca dicen que no, por lo tanto nunca sabes si el sí es que sí o es que no, pero bueno, es un trabajo que con años de experiencia se va incluyendo. Y una cosa muy curiosa, que es la foto esta de aquí arriba, es que a lo mejor digo una barbaridad, el 70% de las empresas en la zona sur del país, hablando de Ho Chi Minh, están a cargo de mujeres. La mujer tiene una importancia brutal y quiero decir, es la dueña de la empresa, es la que gestiona y es la que maneja el dinero y supongo que el hombre saldrá a cazar, o no lo sé, pero es así. En cambio, en el norte, en Hanoi, que hemos estado trabajando, ahora trabajamos menos, hemos trabajado al principio, trabajamos bastante, es totalmente el contrario. O sea, nunca vimos una mujer en una reunión y nunca podíamos trabajar desde nuestro equipo con mujeres porque lo veíamos y bueno, pues había muchísimos problemas. Muy curioso y evidentemente eso venía heredado por la influencia de China que está tan cerca de la frontera allí en la parte norte.
Proyectos y, voy a resumir un poquitín, proyectos y trabajos y clientes hemos tenido de todo tipo. Empezamos, y eso ha cambiado también mucho, empezamos teniendo proyectos que eran siempre para la administración, o sea, siempre para el gobierno, que el gobierno al final era el ejército. A mí me hace mucha gracia Joa cuando dice, el mes que viene tenemos votaciones. Yo, ya, ¿pero a quién votáis? No, al partido. Entonces, hay un partido, entonces lo votan. Entonces, pues eso, al final el control ahora mismo el 50%, entre el 50 y el 60% de las compañías están intervenidas por el gobierno. Intervenidas quieren decir que participa el gobierno en al menos un 55% en esa empresa, pero vienen de ellos. O sea, el suelo en Vietnam, por ejemplo, es patrimonio del país, es patrimonio en este caso, del gobierno, que es el ejército. Y muchos pues, generales lo que han hecho ha sido pasar a ser gerentes de empresas constructoras y gerentes de empresas de navales, de navieras, todo ese tipo de cosas. Y producto de todo ese tipo de intervención, al final se han creado empresas totalmente privadas en el que están trabajando como en cualquier país capitalista. Nosotros no tuvimos ningún problema en crear nuestra propia empresa sin ningún tipo de participación local. Ahora sí tenemos por decisión nuestra, pero hay una libertad absoluta, cosa que en China tuvimos muchísimos problemas y no es así, para gestionar empresas y trabajar y, bueno, pues hacer lo que es hacer negocios sin ningún problema. La corrupción, que iba a hablar de ella, pero bueno, hay, pues no lo sé, si igual o menos que en España, no lo sé. No hemos tenido nunca ningún problema. Evidentemente, a pequeña escala, pues sí que se notan algún tipo de cosas, pero hemos trabajado siempre muy cómodos con esos temas y no hemos tenido ninguna interferencia de nadie, curiosamente, porque eran de las advertencias que nos daban, de los problemas que podíamos tener. Y, bueno, pues alguna vez sí que nos han, lo digo claramente, nos han pedido algún lobby fee que no hemos accedido a ello y ha sido, bueno, vía otras cosas como se han solucionado, porque hubo un momento cuando hubo un boom en el año pues, 2012 o una cosa así, en el que las propias empresas generaban proyectos para poder cobrar los lobby fee. El lobby fee era como una especie de, pues, no sé cómo en castellano, como de intercambio de dinero a cambio de tú poder hacer el proyecto, ¿vale? Eso lo cobraban las empresas constructoras. Nosotros, por lo que sea, pues estábamos en otro estatus, los arquitectos, y no pasábamos por eso. Eso se equilibró bastante y a fecha de hoy ya les digo que es muy, muy extraña la ocasión en que una cosa de esta. Este era de un hotel y el encargo del gobierno, y este, que es un proyecto que se llama Ivy Ridge, que está en Ho Chi Minh, que son tres fases de 1.500 viviendas, pues es un promotor totalmente privado en el que, bueno, pues él encarga el proyecto, él ejecuta y él trabaja y, bueno, sin problemas está desarrollando todo el proyecto. Aquí nosotros en este en concreto nos encargamos únicamente de la fase de lo que aquí en España sería un proyecto básico, la fase de diseño y la ejecución lo lleva una empresa local que nosotros pues, hemos estado colaborando estrechamente con ellos para que más o menos acabe el proyecto siendo lo que nosotros hemos pensado y se ha diseñado, ¿vale? Y luego tenemos pues otro tipo de proyectos pues en medio de la naturaleza, en sitios realmente espectaculares, como es este, que es un proyecto de lava, en el que la propietaria, que es esta señora, pues tiene, no sé, son 400 millones de metros cuadrados. Es una cosa exageradísima en la que, bueno, pues está desarrollando un resort, un eco-resort, en la que una empresa japonesa está
proponiendo agricultura o procedimientos de agricultura novedosos para poder desarrollar en esas zonas más al norte en las zonas altas de Vietnam. Y esta mujer, bueno, pues es dueña de una empresa que cuando nos invitó a verla, pues resulta que les hace las chaquetas de plumas a una marca importante europea que se llama North Face y que es imposible ver el final de la fábrica. O sea, gente y gente y gente trabajando individualmente que dices, bueno, pues han hecho ese tipo de empresas que luego han permitido generar otro trabajo en la construcción y en el urbanismo. Y luego, por lo que hablaba del viaje de ida y vuelta, esto es un proyecto que es este es el primero de ellos, se está ejecutando ahora ya el tercero, una cadena de gimnasios en el que el promotor es un chico español que, bueno, pues aterrizó allí en Ho Chi Minh, le gustó, fue de vacaciones con su madre, le gustó aquello y se volvió y se quedó allí a vivir. Y contactó con nosotros y al final es un promotor español que está desarrollando su proyecto allí y, bueno, pues cosas de esas. Lo conocimos aquí en España, curiosamente, ¿vale? Y, bueno, en este proyecto ya hemos dado un paso más y es, además de diseñar, hemos hecho nosotros la obra. O sea, hemos gestionado y con gente hemos realizado lo que sea la obra. Son obras muy sencillas, que no son grandes, pues esta tiene, no sé, son 600 metros cuadrados y todo, pues se pueden gestionar. Y para finalizar, pues les enseñaré esto, que es una botella de whisky de Macallan, que tiene más de 60 años, que está ilustrada por Picasso y que vale 1.250.000 euros. Que al cambio, perdón, dólares, que al cambio en euros, pues estamos en lo mismo. Y es propiedad de, bueno, pues de nuestro querido cliente, porque ya no puedo decir de otra manera, Mr. Boone, que tiene la colección de whisky más importante del mundo. Y bueno, por aquí él está muy orgulloso de su cuadro, en el que está valorada en 17 millones de libras esterlinas y la tiene en su casa. Decidió crear un hotel, estamos en ello, crear un hotel y un museo para toda esa colección. Y bueno, pues increíblemente contactamos con él y en eso estamos, ¿vale? Ahora mismo también estamos desarrollando pues un ático que se está haciendo para los clientes, porque ella me ha dicho que su mujer allí no le va a dejar ir nunca en la vida. Y pues este es nuestro último proyecto, está en el corazón de Ho Chi Minh, está muy cerca de la Catedral de Notre Dame y del ayuntamiento, y tiene 7 sótanos donde se va a provocar todo el museo, donde hay 2 restaurantes. Uno será han contratado a un chef con estrellas Michelin para el desarrollo y, bueno, pues un poco es en el tema donde estamos ahora. Y esto es lo que tenemos ahora mismo. O sea, trabajo por Internet a base de videoconferencias, a base de horas interminables de ordenador, porque normalmente pues una reunión pues, que tiene que resolver un problema de instalaciones del edificio, pues en una hora allí lo tienes solucionado, y aquí te cuesta 3 o 4 de ordenador porque es muy complicado organizarse con ellos. Nos estamos perdiendo los almuerzos de trabajo que bueno, pues esto es lo que hay allí, y paran a mediodía para comer. Y bueno, un poco os dejo este vídeo que hicimos hace varios años, pero que puede servir un poquitín de final de conferencia para que les